Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con un vídeo muy especial y diferente porque me sumo al tag de Carlos Rubio. Hizo un tag de 12 preguntas sobre nuestros perfumes, ¿vale? Cumplidos, cuál es el más caro de nuestra colección. Bueno, yo me sumo a él porque me parece muy interesante, me gustó muchísimo el vídeo y nunca hablamos de estas cosas y lo voy a hacer con todo el cariño del mundo. Preguntas cuál es el perfume más caro de mi colección, cuál es el que ha recibido más cumplidos. Hay algunas de difíciles porque no te paras a veces a plantearte el qué. Y bueno, nada, vamos a empezar, ¿vale? Primera pregunta. Tengo chuleta porque como son 12 no me voy a acordar, no tengo yo memoria para tantas cosas, y es, ¿cuál es el perfume más caro de toda tu colección? A ver, esta pregunta, tengo aquí dos perfumes que son muy caros, bueno, para mí son súper caros, ¿vale? Pero yo creo que uno le gana al otro y ahora os contaré por qué. Yo tengo dos perfumes, uno es este de Creed, ¿vale? Este no lo he ni reseñado porque tiene un aroma que, no sé, bueno, lo tengo aquí como oro en paño, ¿vale? Pero yo tengo otro perfume que yo creo que es más caro y ahora es que si lo buscamos por internet ni sale el precio. Y es este de Memo Odeon. Este perfume es el más caro de mi colección. Le he preguntado a mi marido, ya que fue un regalo, digo, ¿cuánto te costó? Y él no me lo ha dicho, pero yo creo que eran unos 240 euros, un perfumazo. ¿Y por qué digo que es el más caro ahora, más caro que este, ¿vale? Porque era una edición especial que hicieron por las Olimpiadas de París. Ya tengo un vídeo en el canal hablando de esta fragancia y por eso digo yo, las ediciones especiales luego cuestan más de encontrar. Puedes ir a comprar esta de Odeon, de Memo, pero no es esta en concreto que tengo yo. Entonces, para mí, creo que tiene mucho más valor que otras que puedes clicar, comprarla y ya está. 240 euros es una burrada, sé que es una burrada, pero estoy encantada y esto es una joya en mi colección. Y el más caro que tengo en esta colección ahora mismo es este de Memo Odeon. Perfumazo, ¿eh? Es un perfumazo. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Esta segunda pregunta dice, ¿cuál es el perfume más potente de toda tu colección? Vale, esta pregunta, podía ir por esta otra vez, podía enseñaros esta, porque esto es una bomba, de verdad, esto dura todo el día, o sea, y al día siguiente. Esto es una bomba, pero para no mencionar la misma, os voy a dar otra alternativa y además súper económica. Yo diría que el perfume más potente de toda mi colección ahora mismo, os parecerá un poco loco, ¿eh? Pero es esta de Rasasi. Este perfume de Rasasi, a ver si lo enfoco bien, también tenéis reseña ya en el canal. Este perfume, cada día, os lo prometo, cada día me gusta más. Esto es una locura. Me encanta tanto en hombres como en mujeres. Para mí es totalmente unisex, perdón, que no he dicho que la de Odeon también es unisex, ¿vale? Esta fragancia sale como perfume masculino, pero cuando yo me lo atomizo me queda espectacular, os lo prometo, me encanta, me encanta. Haría vídeo cada año de lo que yo siento con este perfume, no sé si lo he dicho ya en algún vídeo, pero es verdad, cada año lo siento diferente y cada año me gusta más. Perfumazo de Rasasi, económico y uno de los más potentes de mi colección, brutal. Brutal, me encanta. Y pensar que era un perfume que al principio me dice, ¿esto qué es? Y me encanta, ¿vale? Vamos a la siguiente, porque si no se va a hacer muy largo el vídeo y tampoco me quiero pasar porque son 12 preguntas, ¿vale? Vamos por la tercera. ¿Cuál es el perfume con más hype que has reseñado? Esta pregunta me hace mucha gracia, ¿vale? Porque hay dos tipos de hype, el bueno y el malo, ¿vale? Entonces, tengo dos fragancias que para mí han sido muy hypeadas, ¿vale? Para bien, una para bien y a la otra para mal. Y la de que es para bien es esta, de Lattafa, esta fragancia femenina. Es una fragancia que es el vídeo que más visualizaciones he tenido. Me parece que, no sé si eran 27.000, no me acuerdo ahora mismo, pero eran muchas visualizaciones, comentarios muy bonitos, una fragancia que gusta mucho y encanta a casi todo el mundo, ¿vale?
Esta tiene mucha duración, mucha proyección. Hay gente que dice que no, no sé si son las nuevas reformulaciones o no, pero esto es una bomba, de verdad que sí. Dura muchísimo y no hay día que te pongas este perfume y te digan, qué bien hueles. O sea, locura, no me arrepiento para nada de haberme comprado este perfume, que no me lo hubiera comprado. También tenéis vídeo en el canal. Me encanta hoy, locura, ¿vale? Y ahora el otro perfume con hype negativo, ¿vale? Porque a veces el hype también es a veces lo que no te gusta, lo que genera debate, ¿no? Lo que te dan malos comentarios, que te dicen, no sabes de lo que estás hablando, cosas de estas. Y ha sido este vídeo de este perfume de Kenzo. Este perfume de Kenzo en mi canal ha generado mucho debate, ¿vale? Porque a mí me encanta, ¿vale? Olerlo así ahora, ¿vale? A mi marido este perfume, bueno, le flipa, o sea, le encanta, y es que va por la calle y le digo, ¿qué lleva Kenzo? ¿Qué lleva? Y ya sabe distinguir la gente que lleva este perfume, porque hay muchísima gente que tiene este perfume. Entonces, cuando yo empecé a decir que para mí olía demasiado todo el mundo, empezaron a lloverme las críticas, ¿no? Que no sabía de lo que estaba hablando, que era un perfume muy bueno. Sí, es un perfume muy bueno, pero a mí olfativamente me fatiga. Me fatiga. Yo, si mi marido se lo quiere poner, que sean días que yo no esté, porque estoy días oliéndole este perfume. Era solo mi opinión, y a veces cuando tú tienes un perfume firma, como puede ser este, y alguien dice esto, se ofende, la gente se ofende, pero lo entiendo, amor a lo que uno quiere, lo entiendo perfectamente, porque cuando alguien me dice de un perfume que a mí me gusta, que no le gusta, pienso, pues bueno, lo que pensamos, ¿no? Cuando nos llevan la contraria, pues no gusta. Y eso es lo que ha pasado con esta fragancia. Me gusta, es un perfumazo, de verdad, lo digo y lo diré siempre. Tiene un olor exquisito, pero a mí, al cabo de un rato, yo ahora lo huelo así, digo, qué bien huele. A mi marido también, pero al cabo de un rato pienso, ya dúchate, sácate ya el olor este, que ya tengo bastante, no sé si me entendéis. Esto es lo que me pasa, y esta fragancia para mí ha sido un hype, ¿vale? Porque ya puede ser una fragancia que te guste, como la que genera comentarios, la que dicen que no te enteras de nada, que tienes que ver otros reseñadores, lo que dicen de esta fragancia. Esto es otro hype. Tela, ¿no? Con esta, pero es que es verdad. Si queréis ir a ver los comentarios, hay alguno que dices, vaya tela, pero bueno. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál es el perfume con el que tienes un vínculo emocional? Vale, esta la tenía clarísimo, ¿vale? Y voy a sacar la de Paula's Ibiza. Con este perfume, fragancia, empezó todo. Empecé mi canal en YouTube con esta fragancia. Me sigue gustando como el primer día, o sea, esta fragancia me encanta. Ayer precisamente le hice un Dican a una amiga porque me parecía que le iba a encantar, y solo de darle la bolsita dice, ¡ay! ¿Es el perfume que tú llevas? Y digo, no, es el que llevas en la bolsita. Es una locura. Yo tengo el primer frasco, el que salió en principio, dicen que ahora lo han reformulado y no es el mismo. Me da mucha pena gastarlo, no quiero gastarlo. O sea, que es de los frascos que cuando termine no lo voy a tirar. Yo normalmente los tiro, o sea, no guardo frascos. Este lo voy a guardar porque fue un antes y un después. Esta fragancia me encanta. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Dejo aquí mi Paula's y seguimos. ¿Cuál es el perfume que te da más cumplidos de toda tu colección? Vale, tengo que decir la que me da más cumplidos según mi perspectiva, ¿vale? Porque a veces no es lo que uno piensa, no es el perfume que más te gusta de tu colección, ¿de acuerdo? Pero yo creo que de momento hasta el día de ahora, porque también me la estoy poniendo mucho, es la de Hermes, la de Varenia. Esta fragancia me está dando una de cumplidos. Yo no sé si es porque cuando me la pongo, ¿vale? Yo ya salgo con otra cara de mi casa, o sea, ya sales con una vibra brutal. Es que te sientes tan poderosa cuando te pones esta fragancia. Da igual la ropa que te pongas, te ves poderosa. Es que lo que yo tengo con esto es muy, muy loco. Ya, esta frase es mía, pero es verdad. Lo que yo tengo con esta fragancia, brutal, me encanta. Y claro, yo creo que como la gente ya te ve con esta vibra, te genera cumplidos, te dicen, ay, como que ya te ven diferente, y dicen, ay, y luego ya viene la pregunta, ¿qué perfume llevas, no? Esto sí que me pasa con esta de Varenia de Hermes. Perfumón,
elegante, sexy, empoderado. Esto es una locura femenina, pero chicos, yo creo que esta fragancia a vosotros os tiene que quedar espectacular también. Mi hijo no la ha probado aún, pero creo que le tiene que quedar, bueno, como tarde un poco ya no se queda. Pero cuando me la pongo me dice, uff, mamá, qué bien hueles. Y eso me encanta, y eso me encanta. Y luego, no os quiero engañar, pero tengo una fragancia que no es que me encante, es una fragancia, para mí es como normal y corriente, pero me genera tantos cumplidos que ni yo misma me lo puedo creer, os lo prometo. Y es esta, mirar cómo la llevo. Mirar cómo la llevo, esta de Elizabeth Arden, Quinta Avenida. Por favor, esta fragancia, no sé qué tiene, que le gusta a todo el mundo. ¿Y qué pasa con esta loca de la Gemma, que ha visto otra de oferta y no se ha podido resistir? Tengo dos fragancias y ahora pienso, ¿pero por qué te has comprado otra? Si se estás terminando esta, dala ya por finiquitada, ya está, se acabó la fragancia. Pero es que es verdad que es que cuando las amigas me abrazan y yo llevo esta fragancia, os prometo que no hay día que no me digan nada. Y es de esta fragancia, una de las más económicas que tengo. Y esto es un halago de cumplidos, de verdad, ¿eh? Ahora sacaría también de Zara, os podría sacar perfumes de... Hay muchos de cumplidos, hay muchísimos. Y yo que soy de acercarme a la gente para que me digan que bien huelo, entonces tengo muchos. Pero diría que el que más cumplidos, desde que tengo el canal, ¿cuál es el perfume con más cumplidos de toda tu colección? Gemma, miro hasta otro lado. Ha sido este, Elizabeth Arden. Sí, no os quiero engañar. Es la verdad, aunque me pese, es la verdad. Con la cantidad de perfumes que una tiene y que tenga que decir que esta es la que he recibido más cumplidos, pero bueno, como yo estoy aquí para no engañar a nadie, es la verdad, ¿vale? ¿Queréis que diga alguno de hombre o unisex ya, que me genere muchos cumplidos? Os lo digo, porque como mi canal es así mixto, ¿vale? Mirad, ¿dónde la tengo? Aquí. Esta, es que la he puesto aquí con las de Loewe, fijaros, la de Zara. Esta de Zara, Ebony Wood, esta fragancia, mirad cómo la llevo, lástima de haberme... Bueno, me voy a comprar la grande. Esta fragancia, me encanta, o sea, es una locura descubierta hace de nada que me encanta. O sea, esto, de verdad, cumplidos, pero cumplidos, bueno, como esta, pero es que claro, esa tengo tanto tiempo que la uso que si sumas los cumplidos, esa tiene más. Pero esto es para chico, para chica, unisex. Zara, esto es de verdad. Y además, otra cosa, me la pongo yo y tiene un aroma, ¡buah!, que me encanta, es que es como oler a fresco, es como entrar dentro de un bosque, lo digo, es que te destapa, esta fragancia te destapa. Y el otro día se la pone mi hijo porque me va diciendo todo el día, mamá, huele muy bien esta fragancia, huele muy bien, póntela, se la puso y le olía totalmente diferente a mí. Y digo, ay, ¿qué te has puesto? Dice, no sabes, es que le olía completamente diferente. Me encantaba también, o sea, esto es muy loco. Probarla, por favor. Esta fragancia la tenéis que probar, ya no por los cumplidos, sino por lo impresionante que es, ¿vale? No me enrollo más porque menos mal que no estamos hablando de notas. Esto es entrar en un bosque. Para mí, me encanta, me encanta. Vale, la dejo aquí con las de Loewe. Mirad el nivel, mirad el nivel. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál es el perfume o la marca con el que se te vincula tu canal? A ver, esta pregunta me ha dado por pensar porque digo, ¿y qué marca se me vincula a mi canal? No tengo ninguna marca en especial que se me vincule al canal, de verdad que no. O sea, yo voy probando fragancias, las voy comprando, las voy reseñando conforme me gustan, lo que me transmiten y tal. Si puede ser que tenga como un lema, ¿no? O que tenga como una frase, ¿vale? Diría que no importa si una fragancia es de hombre o de mujer, si a ti te gusta llevarla, ole. Si os queda bien y os sentís bien, ole, porque para mí no tiene que llevar etiqueta, ¿vale? Para mí una fragancia puede ser buena tanto si es de hombre como de mujer. A mí me da igual, si me gusta el aroma no miro la etiqueta, para mí no hay etiquetas en mi canal, no hay marca, no, de momento, con los 2 añitos que llevo en el canal, no tengo marca vinculada a mi canal. Yo creo esto, ¿no? Si creéis, me lo decís, me lo ponéis en comentarios, si creéis que tengo yo alguna marca que se me defina al canal.
Si lo tenéis, o esta pregunta, si tenéis mi respuesta, me la ponéis en comentarios y así me ayudáis y vamos a interactuar un poco, ¿vale? Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el perfume que has utilizado más en tu vida? Vale. Esta también me ha dado por pensar, porque si yo estoy hablando ya desde que me estoy empezando a poner perfume desde los 15 años, hay muchos perfumes en mi vida, pero si calculamos el perfume que yo me he comprado más frascos igual de la misma marca, os vais a quedar en shock, os vais a quedar en shock. Cacharel Pour Homme, Cacharel Pour Homme, os voy a poner una foto por aquí, es una petaca, es un perfume de hombre que me encanta aún, es más, tengo la reseña de Loewe 7, esta, que la compré porque me acordaba mucho de Cacharel Pour Homme. Esta fragancia de Cacharel Pour Homme es una de los frascos que yo más he comprado, ¿vale? He utilizado Narciso Rodríguez, he utilizado varias, Poisson, también he utilizado varias, pero con la que más he utilizado, sí, vamos por frascos, es la de Cacharel Pour Homme. Y por eso tengo también la de Loewe 7, que se parece tanto, o a mí me recuerda tanto a Cacharel, a esta, ¿vale? Esta sería mi respuesta. Cacharel Pour Homme es la fragancia que más he utilizado, calculando en frascos, ¿vale? Venga, vamos a la siguiente. ¿Cuál es tu marca favorita de diseñador? Venga, ahora sí que sí. Hay muchas marcas y seguro que conocería más marcas y me gustarían más marcas, porque yo no me caso con nadie, o sea, me gustan muchas marcas, pero si yo voy a plantear la pregunta así: si yo pudiera elegir una estantería de la misma marca, tanto de mujer como de hombre, unisex, me quedaba con Loewe. Sí, me quedaba con Loewe. Es más, de todas las fragancias que tengo, la que más repetida es la de Loewe. Me parecen impresionantes. Empezando por Paula's Ibiza, es que no sé si se ve ahora aquí, Paula's Ibiza, esencia de Loewe, Loewe 7, Loewe 7 la antigua, o sea, me encanta Loewe, pero es que voy allí en la estantería y me quedaría horas oliendo las fragancias y mezclándolas, o sea, es que me encanta. Pero hay muchísimas marcas, pero muchas que me encantan, mucho más caras, también más económicas, pero si puedo elegir a una, me quedo con Loewe. Sí, vale, vamos a la siguiente. ¿Cuál es tu marca favorita nicho? Vale, esta pregunta la voy a coger con pinzas, porque yo nicho no trabajo mucho con nicho, no tengo fragancias nicho, pero tengo la de Memo y yo diría que es de mis nichos, todas las de Memo, voy a dejar esto aquí, todas las de Memo que tengo, todas, estas son pruebas que tengo, fragancias de Memo. Memo París me encanta, o sea, igual que he dicho lo de Loewe, me iría a la tienda de Memo París en París, me pasaría unos días enteros allí, oliendo fragancias, poniéndomelas, probándolas. Memo París para mí es mi nicho, pero también os digo otra cosa, tampoco conozco mucho el mundo de las nicho, porque estoy segura que me encantarían, entonces más vale no probarlas, no vaya a ser que una se vuelva viciosa a lo que no puede, ¿vale? Entonces me quedo con Memo París, que hasta aquí de momento llego. Vamos a la siguiente pregunta. Vale, ¿cuál es tu perfume árabe favorito? Vale, voy a ordenar esto porque yo tengo un toque de tenerlo todo perfecto, ¿vale? Entonces, esta pregunta no es que me haya dado mucho por pensar, lo tenía clarísimo. Yo sí tengo, por ejemplo, en marcas como Armaf, Swiss Arabian, marcas estas más conocidas como perfumería árabe, ¿vale? Swiss Arabian, tengo esta de Casablanca que me encanta, puedo decir que es mi Swiss Arabian, puedo decir que es una marca que me encanta de perfumería árabe. Luego tengo estas de Armaf, esta fragancia, a ver, esta fragancia me chifla, es que esto me tiene loca. Esta fragancia de Armaf, Club de Nuit Intense, me tiene loca, ¿vale? O sea, otra Armaf también me encanta como perfumería árabe. Tengo, de verdad, muchas árabes y yo soy muy fan de fragancias árabes, pero voy a guardar esta, ya os he dicho. Entonces, si yo tengo que elegir una de estas que son marcas que son más conocidas, Latafa, Armaf, Swiss Arabian, tengo bastantes por elegir porque me gustan mucho,
pero fragancia árabe, comercial, comercial más moderna, y es esta de Kayali. Es una fragancia árabe, ¿eh? Kayali es una fragancia árabe moderna, pero es esta para mí ahora, en este momento, porque estamos haciendo ahora el TAC ahora, ¿vale? Si yo tengo que elegir una fragancia árabe, Kayali Déjà Vu White Flower 57. Esta fragancia, tengo hecho un vídeo en el canal. Creo que no le gusta a mucha gente estas de Kayali. ¿Por qué no gustan? Yo las encuentro espectaculares. No tienen el hype que merecen estas fragancias. Yo me pongo esta fragancia, de verdad os lo digo. Es que, claro, yo es que cuando me pongo los perfumes ya se me va. Míramela, es una de las que me voy a atomizar hoy. Locura de fragancia. Es elegante, poderosa. Tiene unas notas... Mira que tiene vainilla, ¿eh? Tiene vainilla esta fragancia y mirad cómo la llevo. O sea, y mirad el color. El color es brutal. ¿Qué os parece el color? Fragancia árabe Kayali. Hay muchas para probar, pero yo me quedo con esta que estuve probando. Fragancia árabe para mí, Kayali, me encanta. Me encanta. Mona Kattan, que hace esta... Me encanta. Me encanta. ¿Sabéis, no? La historia, bueno, si no la sabéis, tenéis el vídeo en mi canal, ir a verlo. Cuento toda la historia de Kayali. Fragancia árabe que me tiene muy, muy loca. Bueno, ¿qué os parece? A que no os esperabais esta respuesta, ¿no? Porque Kayali, ¿quién piensa que es un perfume árabe tan comercial? Pues sí, es una fragancia árabe, Kayali. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu nota favorita en un perfume? Bueno. Esto os tengo que contar algo. Mira, no quiero hacer el vídeo muy largo, pero esto lo tengo que contar. ¿Cuál es mi nota favorita en un perfume? Pues voy casi a plantearla al revés. ¿Cuál es la nota que no me gusta en un perfume? Porque me gustan muchas notas. A mí me gusta oler verde, a árboles, o sea que son resinas. Me gusta lo potente. Lo que no me gusta son los dulces, las vainillas, las fragancias empalagosas. Eso es lo que no me gusta. Entonces os voy a contar una mini anécdota. Mi hijo estuvo en Marruecos hace poco y me dice: mamá, dame las notas que te gustan en una fragancia, que te vamos a hacer una fragancia para ti. Y la tengo aquí y os voy a contar. Esto fue para mí como hacer la carta de Reyes. Le ponían en WhatsApp, pues me gusta esto, me gustan los nardos, me gustan las flores, me gusta la madera, me gusta lo verde. Al día siguiente, por si no lo había leído, digo, mira, voy añadiendo, y fue quitar, poner. Y al final me dice: mamá, para, ya la tengo. Y me han hecho una fragancia brutal. Voy a hacer un vídeo, porque os lo voy a contar todo. Me han hecho una fragancia para mí, con todas las notas que yo le pedí, bueno, con una mezcla de notas. Os voy a leer las notas que ponía. Y ahora yo, aquí tengo la esencia. A ver si lo enfoco bien. Aquí tengo la esencia y aquí tengo el perfume. Entonces, cuando termine esta, le añado alcohol. ¡Uah! La han petado, ¿eh? Me encanta. Entonces, le añado alcohol, le pongo las gotas que me han dicho que le tengo que poner de esta y vuelvo a tener el perfume. Tengo aquí perfume hasta que mi hijo vuelva a Marruecos y haya yo cambiado el gusto en las notas. Me encanta. Han acertado. Vale, cuando ahora vuelva a hacer vídeos, porque mi madre ya está mejorando y está mejor, gracias a Dios, por eso he tenido el parón, tengo muchas cosas aquí para contaros y enseñaros, y uno de los vídeos va a ser este, brutal. Muchas cosas, han venido de allí muchas cosas. No quiero alargar mucho el vídeo, pero os contaría tantas cosas de esto y ha sido curiosa. O sea, notas, os diría las que no me gustan más que las que me gustan. Entonces me quedo con esto, ¿vale? Y vamos a la última pregunta. ¿Cuál es el estilo de fragancia que más te gusta? El estilo, no tengo ningún estilo. Voy a dejarlo ahí. No tengo ningún estilo de fragancia porque me levanto pensando en una, me acuesto pensando en otra, depende del día que tengo, me pongo una, no tengo estilo. Lo que sí tengo claro también, igual que con las notas, que como no me gustan las fragancias dulces, claro, el estilo mío no es de fragancias dulces ni cítricas. No me gusta oler a mandarina, o sea, si me como una mandarina me tengo que lavar las manos 3 veces, porque oler a mandarina es oler a mandarina, no es tener un perfume a mandarina, no sé si me entendéis. La vainilla me gusta comérmela, no oler a vainilla, porque me encuentro muy empalagosa, o sea, son cosas, me gusta oler a naturaleza, a árbol.
no tengo ningún estilo que me defina, pero sí lo que no me gusta. Entonces, la pregunta era el estilo de fragancia que más te gusta. Seguro que si viene alguien de vosotros o vosotras y lleva una fragancia que igual no es mi estilo, pero si os queda bien a vosotros, yo pienso, wow, le queda brutal. Entonces, estilo, no tengo ninguno. De momento yo creo que no tengo ninguno porque me gusta todo. Menos lo dulce y empalagoso, me gusta todo. O sea, creo que igual me falta aún de madurar mucho, pero de momento, ahora en este tag, en 2025, no tengo ningún estilo definido. Este sería mi resumen. Y bueno, y hasta aquí mis 12 respuestas del tag de Carlos Rubio. Me ha encantado hacerlo. Y no sé qué os parece a vosotros. Si tenéis vuestro tag, podéis hacer también un vídeo. No voy tampoco a nombrar a nadie. Quien quiera que participe, a mí me ha parecido brutal. De verdad, me ha encantado venir aquí, recordar mis perfumes, volver a olerlos todos, a ver qué pienso, a ver cuál es el que más cumplidos me ha dado, cuál es el más caro de mi colección. Preguntas que a veces no nos hacemos y, no sé, me ha encantado hacerlo, de verdad. No sé si os ha gustado a vosotros. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like o suscribiros si podéis, si no, no pasa nada ahí. Hasta el próximo vídeo, que casi ya será para septiembre. Pero bueno, intentaré hacer mini shorts porque el verano pasa súper rápido. A mí me ha pasado este mes muy rápido que no he podido hacer vídeos. Bueno, que os he echado mucho de menos y espero en septiembre volver a ponerme a tope. No porque no tenga ganas, sino porque no podía, pero ahora sí que sí. Hasta pronto y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!